Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto para mí estar el día de hoy como parte de los ponentes de este simposio, al cual tuve ya el gusto de asistir en la Ciudad de México. Y efectivamente, por tal vez mi trayectoria profesional, me ha interesado mucho poder compartirles, y nuevamente agradezco tanto al Instituto de Nutrición y Salud de Kellogg's como a los organizadores del simposio, al doctor Barahona, a la doctora Rosana, el prestarme este momentito del programa. Y yo espero que se lleven mucha información, pero sobre todo mi objetivo en esta presentación, que es un mini ratito, yo quisiera compartirles muchísimas cosas, pero espero que se lleven esa inquietud y que por supuesto también estemos en comunicación para poder compartir más información, base científica, todo esto que nos gusta tanto para poder aplicar a nuestros pacientes. Pues lo que quiero sobre todo es eso, sensibilizarnos acerca del tema del movimiento humano. El título de la presentación ha sido también muy atinado porque lamentablemente no solo la población está confundida con ciertos conceptos como los que se muestran aquí, que es el sedentarismo, la actividad física, incluso con el deporte. A la mayoría de las personas el decirles que se tienen que mover, que deben de realizar ejercicio o actividad física como parte del tratamiento de alguna enfermedad crónica, inmediatamente piensan en deporte, curiosamente piensan en ropa deportiva, piensan en gimnasios, piensan en gastos incluso. La principal causa del no hacer suficiente actividad física, no solamente en México, sino en prácticamente todo el mundo, es el tiempo. El tema de que no hemos evolucionado bien un estilo de vida que nos permita continuar las funciones normales como seres humanos que yo siempre he mencionado, creo que desde que estudié, me llama la atención tener que enseñarle a una persona algo tan básico como es comer. Y también ahí viene su problemática, el que no podemos a veces incidir en los gustos y en las preferencias y en los hábitos de una persona cuando come. Ahora, y a los últimos años, pues el tema de además decirle, te tienes que mover porque es algo para lo cual hemos sido diseñados, de verdad es increíble. Es increíble porque estamos haciéndolo exactamente al revés. No voy a abordar mucho, por ejemplo, el tema de niños, pero a los niños y a los adultos mayores, los adultos, el promedio de nuestras edades, los estamos haciendo sedentarios. Y no quiero que piensen solamente en los pacientes, sino en nuestras familias. Con todo cariño le decimos a nuestra abuelita, quédate ahí sentada, yo te traigo tu vaso de agua. O incluso en el tema de los niños les decimos también que no se muevan, no brinquen porque se van a caer. Y entonces ahí viene la causa también de osteoporosis o de descalcificación ósea en tempranas edades de la vida, no solo porque no tenemos huesos fuertes, sino porque como no nos movemos, tampoco somos capaces de bajar 2 o 3 escalones sin la ayuda de alguien y se presenta una caída. Entonces, el tema de actividad física es fundamental en el tratamiento de cualquier paciente con enfermedad crónica, que lamentablemente pues es la mayoría de nuestra población. Bien, hay afortunadamente mucha educación continua para los médicos, para los profesionales de salud interesados en ello, y uno de ellos, aquí solamente cito al profesor Gabriel Tarducci, que colabora con diplomados, con especialidades, con conferencias en línea, incluso si no tenemos la oportunidad de viajar, sobre temas al respecto. Y aquí, por ejemplo, nos menciona que la actividad física correctamente dosificada, que ahí es en donde entra a veces como prescripción por parte del médico y que debemos incluirlo en las recomendaciones, es un pilar fundamental para la salud. Estamos hechos para el movimiento, como estamos hechos para comer. El no comer también es algo antinatural. También cuando la gente presenta ayunos prolongados, incluso como con el objetivo de bajar de peso, pues está haciendo exactamente lo contrario, va dando pasos hacia atrás. Para el control de las enfermedades crónicas no transmisibles. Esta es solamente una de las citas, pero hay muchos profesionales, insisto, que nos están ya compartiendo estudios, investigación al respecto de lo que trata este tema. Bien, les decía que hay algunos problemas con algunos conceptos, entonces quiero rápidamente mencionarles que la gente habla de actividad física, de ejercicio, incluso de deporte, como si fueran sinónimos, y tenemos que identificar muy bien los objetivos de cada uno de ellos. Mi formación en nutrición inició y mi interés toda la vida ha sido en la nutrición clínica, por eso también nunca me he despegado del área clínica, y por azares del destino caí en deporte, en nutrición deportiva, para lo cual tuve que aprender mucho sobre la marcha. Pero como soy nutrióloga clínica, curiosamente parecía que eran dos mundos diferentes, la nutrición deportiva de la nutrición clínica,
Y de unos años para acá, pues tenemos que ir acercando estos mundos que siempre estuvieron juntos, pero no los veíamos así. A estos tres conceptos, además, tenemos que sumar el de sedentarismo. Hay personas que cuando les preguntamos, incluso para hacer una fórmula de gasto energético basal, hacer el cálculo del gasto energético total, le preguntamos qué hace, si tiene coche, si camina, si a lo mejor incluso hace alguna actividad física habitual, para poder hacer un cálculo. Y la gente nos dice que sí se mueve. ¿Por qué? Pues porque se para de una silla y camina a la puerta. Y eso ya lo identifican como sí me estoy moviendo. Bueno. Ahora también hay personas que si les decimos todo lo contrario, bueno, ¿eres sedentario o eres una persona activa? ¿Cómo te consideras? Que es muy valioso aplicar este método que actualmente también enriquece mucho el profesional de salud, que es el coaching. Preguntarles a ellos cuál es su visión, cuál es su interpretación. Y la gente dice, no, yo no soy sedentario porque voy 1 hora al gimnasio por las mañanas todos los días. O yo no soy sedentario porque todos los días camino 15 minutos antes de meterme a bañar. Y de pronto en su check-up sale colesterol, triglicéridos elevados, riesgos de hipertensión y por supuesto las medidas de grasa, de cintura, no son precisamente las adecuadas. Bueno, vamos a revisar cada uno de ellos. Actividad física se refiere a cualquier movimiento. Actividad física sí es eso. Actividad física incluso sería el que ustedes en cada cambio de ponente se levantaran, aplaudieran y se volvieran a sentar. Eso ya implica un movimiento corporal que produce un gasto energético por diferentes músculos y, por ejemplo, los músculos de las piernas son prácticamente los músculos más grandes de nuestro cuerpo. Eso es actividad física, movimientos diarios y todos lo hacemos, salvo obviamente personas que tuvieran discapacidades, pues todos tenemos cierta actividad física. A veces, el ejercicio se refiere a darle un orden, repeticiones, una temporalidad, e incluso una progresión a estos ejercicios. Tal vez barrer la casa o lavar el coche puede ser una actividad física, salir caminando a la parada. Hace algunas semanas que se presentó el tema de contingencia en la Ciudad de México, yo sentía que había descubierto por fin la gran mentira de la mayoría de nuestros pacientes, que nos dicen, pero sí me gusta el ejercicio, pero no tengo tiempo. Cuando se limitó tanto el uso de coches de 2 placas y que la mayoría estábamos muy enojados, había entrevistas en donde las personas, hubo un señor en especial que además estuvieron replicando mucho la entrevista, que estaba muy enojado porque había tenido que caminar 10 cuadras. Y eso no estaba bien. No está bien porque yo tengo mi coche en perfectas condiciones y porque me hicieron perder el tiempo. A la gente no le gusta moverse, al menos a nuestras generaciones, de la edad que gusten en estos años, no les gusta moverse, sienten que es algo que va en contra de su estilo de vida. Entonces, es curioso porque parece que pasamos del consciente al subconsciente y tenemos nosotros que saber identificar esto para dar una prescripción. Entonces, bueno, si yo le digo a esta persona que si camina, pero a veces tenemos la mala costumbre de irnos a la esquina exactamente donde para el autobús, a lo mejor podríamos caminar una parada. Si voy a subir 5 pisos, voy a subir 1 piso por las escaleras nada más. Darle una dosificación, carga y horario, eso es ejercicio. Y no necesariamente tiene que ser con tenis y no necesariamente tiene que ser en un gimnasio. Deporte, que no es el tema y no es algo, si como consecuencia cuando activamos a una persona decide empezar a correr y a competir contra sí mismo por carreras de 10 kilómetros los domingos, es una maravilla. Pero no necesariamente tenemos que pensar en esa meta. Y no es por el tema incluso de competencia. Aquí lo que les menciono es que el número que quiero que tengan es el número de mayor expectativa de vida, de que voy a vivir 2 o 3 años más, no de que voy a vivir 2 o 3 años menos porque tengo esto como enfermedades crónicas. Entonces sí tenemos un número, pero es para no ser estadísticas de morbilidad o de mortalidad. Y el sedentarismo, esto está muy interesante porque ¿qué es el sedentarismo? ¿Quiénes de ustedes se consideran sedentarios? Hoy, exacto, ahorita ya el simposio nos hizo un estilo de vida sedentario el 20 de mayo. Lo podemos corregir en cualquier momento. Aquí aprovecho para mencionarles que si alguno de ustedes decide ponerse de pie y ponerse tal vez cerquita de la pared para no tapar a los demás que se quedan sentados, bienvenido. Y muchas veces algunos de nosotros, a lo mejor algunos de ustedes que están realizando ejercicio constante, que no son sedentarios, sí son personas que se están moviendo mucho en la silla, porque su cuerpo y su musculatura lo exige. Bueno,
Sedentarismo, por ejemplo, permanecer, hay varios estudios, aquí les pongo dos, tanto los investigadores que están estudiando sobre medicina del deporte se han dado cuenta de ello, porque tenemos atletas olímpicos después de toda su vida deportiva con enfermedades crónicas. Y también tenemos estudios de revistas, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión, cardiovasculares, incluso en hepatología, la relación justo de síndrome de problemas hepáticos con la actividad física o con el tiempo que permanecemos sentados. Y cuando estamos sentados, a partir de la segunda hora, ya empezamos a descomponernos, a partir de la segunda hora. Entonces, evaluamos el tiempo. Hay un médico internista, el doctor Cárdenas, que siempre les dice a sus colegas que en lugar de llamarle a la secretaria para que pase el siguiente paciente, se levanten, salgan, lo reciban. Eso ya es actividad física por el ejemplo. Entonces, bueno, permanecer sentados 2 horas ya nos está causando serios problemas y prácticamente el sedentarismo ya es una enfermedad crónica. Así como hemos tenido que meter a estos congresos, a estas temáticas en enfermedades crónicas, a la osteoporosis, que hace algunos años no era precisamente la enfermedad que preocupara y no estaba en una incidencia tan alta, pues el sedentarismo sí, y ya es una enfermedad crónica. Aparece poco a poco, no nos damos cuenta y tiene serios efectos metabólicos. Como nutrióloga y ustedes precisamente interesados en el metabolismo y nutrición, sabemos este concepto de balance energético, que pareciera muy sencillo. Yo como más, gasto menos, tiene un efecto, o gasto más, como menos, como más, y entonces hay otros sucesos. No es tan sencillo, eso es algo que tenemos que explicarle a los pacientes porque no es tan sencillo. Pareciera que un equilibrio entre la actividad física y la alimentación me va a permitir alcanzar y mantener un peso corporal. Pero hay muchas personas que efectivamente tienen esta actividad física que pareciera suficiente, a veces sí se guían por normatividad, y tienen una alimentación cuidada y no tienen precisamente no solo el peso corporal, sino no tienen el estado de salud adecuado. Entonces, este equilibrio, además de que es muy difícil, el tema de etiquetado, por ejemplo, nos da alternativas, pero cuando yo le digo a una persona, muy bien, ya el empaque de un producto, a diferencia de las quesadillas que nos vende una señora, ya sabemos cuántas calorías tiene. Pero si dice, tiene 200 calorías y 130 miligramos de sodio, ¿eso es poco o es mucho? ¿Para quién? Entonces necesitamos dar mucha información al paciente. Nosotros como nutriólogos, como médicos, tenemos que evaluar estos alimentos para decirle, de este alimento consuma esto o en este momento le conviene. No solamente es hacer el balance, sino que tenemos que dar esas indicaciones y de la misma manera el tema de actividad física. Aquí también les comento que hay un conflicto con la situación de prescribir alimentación, prescribir incluso descanso, también hay que decirle a las personas que duerman sus 6 a 8 horas para evitar efectos metabólicos, y prescribir ejercicio. Ustedes como médicos no están acostumbrados, y de hecho no es como el protocolo de la consulta médica, preguntarle al paciente, por ejemplo, ¿y cómo quiere su medicamento? ¿En pastillas o inyectado? ¿O en la mañana? ¿O como a qué hora le darán ganas de hacerlo? ¿Cómo a qué hora se sentirá mejor tomando pastillas? ¿No, verdad? Y la alimentación y la actividad física sí necesitan esas características. Y esa es la diferencia. Sí, y a veces esa es la frustración de muchos nutriólogos. El médico prescribe un antihipertensivo y le dice al paciente cada tantas horas de tal tipo, y el paciente no está poniendo en duda, para empezar, ni tampoco dice, bueno, sí, ya es la hora de la medicina y no, estoy bien, me siento bien, mejor no me la tomo. Y cuando hacemos prescripción de ejercicio o prescripción de un alimento, sí toman otras decisiones y sí se ve modificada esta indicación, y ahí es en donde tenemos que aprender a comunicarlo y a poder, a que realmente lo lleven a cabo. Entonces, bueno, tenemos estos datos de consumo y gasto de energía que tanto los médicos, la carrera de medicina, como la licenciatura en nutrición, que es mi gremio, no tenemos esta formación en actividad física. Yo pues lo he ido ganando en los últimos 8 años, pero no tenemos esa formación y eso me hace ruido porque desde aquí nosotros lo necesitábamos. Veo qué cosa come, veo qué cosa está consumiendo y qué cantidad de alimentos, qué cantidad de calorías, qué equilibrio de nutrimentos, pero también tendría que saber cómo lo va a gastar.
No sé si ustedes saben, al menos la formación de la licenciatura en nutrición incluye mucho este dato. Y lo vemos también en muchas revistas y estudios actuales que nos dicen que hay que restringir 500 calorías, por ejemplo, del consumo energético para provocar un cambio y un mejor peso, ¿no? Disminución de peso corporal. Y que incluso si yo quito 500 calorías en promedio puedo obtener medio kilo menos en el paciente. ¿Lo han escuchado esto? ¿Sí lo saben? Eventualmente. ¿Saben qué cosa, qué alimento me podrían decir que tenga 500 calorías? Su desayuno de hoy, una hamburguesa, un tamal, esa siempre es una de las grandes respuestas. Un tamal efectivamente tiene 400, casi 500 calorías. Además, el tamal no va solito, va con atole, entonces seguro son 500 calorías. Y por el otro lado, a ver, y a ustedes les encantaría, porque además saben que aquí me gusta mucho mencionarles que de pronto hay nutriólogos que siento que son muy malévolos, porque además buscan el alimento que le gusta al paciente. Y entonces dicen, el tamal, muy mal, el tamal es un alimento muy alto en calorías, fuera. Usted ya, hay alguien que una vez me dijo, usted ya se comió todos los tamales que le tocaban, de aquí en adelante solamente le tocan las verduras. ¿Cómo nos van a hacer caso con ese tipo de agresiones hacia los alimentos? Ahora, ¿ustedes tienen idea de qué necesitaríamos hacer para gastar 500 calorías? 1 hora, 2 horas. 1 hora de spinning para una mujer son casi 200 calorías. Para un hombre tal vez sí son 250 calorías. 1 hora de spinning, que es muy intenso. 500 calorías si es una cantidad de actividad física o de ejercicio muy alta, a la cual no podemos poner a las personas. Es como también recomendarles los 3 litros de agua. Una persona que toma, lo más que toma es 1 o 2 tazas de té al día y le decimos que son 3 litros, sienten que es un tinaco que nunca van a poder terminar. Entonces, estas recomendaciones, estos han sido mis resultados. La verdad es que son casi fotos de pacientes de nosotros, que si a alguien le dicen que debe comer 500 calorías y además de su alimento favorito, pues esta es la cara de frustración. Y también cuando le decimos vete a correr o vete a hacer ejercicio 1 hora, cuando no logramos que se levanten de su sillón para ir al baño más lejano, van al baño más cerquita, no estamos haciendo bien esa indicación. Y además saben que las personas que llegan a cumplir esta diferencia de consumo de energía en 500 calorías, que hacen ese esfuerzo, llegan a la báscula y ven 300 gramos menos. Ese es el enojo, porque yo hago un esfuerzo de este tamaño y obtengo una recompensa de este tamaño. Y tanto la alimentación como la actividad física, las recompensas son a largo plazo en la báscula y en composición corporal, pero yo necesito una recompensa hoy. Hoy empecé a hacer ejercicio, yo necesito que me digas hoy qué me dan, qué es lo que voy a sentir o qué es lo que voy a experimentar por hacer un cambio de tipo de leche, por hacer un cambio en el horario de comida o por hacer un cambio en levantarme de la silla y caminar 2, 3 pasos. Esas recompensas las necesitamos para que las personas no regresen con esta cara. Entonces, bueno, este balance energético, incluso en paciente con sobrepeso y obesidad, sí implica un cambio en el peso corporal. A veces el paciente ya viene muy contento porque claro que ya se pesó en su casa o en alguna báscula y ya evaluó. Yo trato de evitar que ellos se pesen en ningún lado, que no se pesen, que lleguen hasta la consulta. Y un consejo a los médicos en especial. Los nutriólogos de pronto los tengo más cerquita, pero sé que aquí hay muchos más médicos. No pesen a su paciente cuando llegue. Sé que muchas veces es el protocolo, lo recibe una recepcionista o una enfermera y pesan al paciente. No los pesen, pésenlos hasta el final. Porque a veces el paciente incluso viene, sobre todo las mujeres, contentas de que ya les cerró una falda o ya subió un poquito más un pantalón. Se sienten con cambios o duermen mejor o se pelean menos con alguien. Y cuando se suben a la báscula y no ven eso reflejado en un número, uno les puede dar todas las explicaciones metabólicas y ya están tristes. Entonces, no los expongan a esa mala experiencia cuando en realidad trae una buena expectativa y traen buenos resultados de empezar un estilo de vida activo. Ahora, aquí hay mucha investigación al respecto de que realizar ayuno y restricción extrema, ya sea en calorías, en quitar grupos de alimentos completos, dietas bajas en carbohidratos, altas en proteínas, provocan pérdida importante de agua y tejido magro. Esto está más que comprobado. Y como especialistas en metabolismo,
especialistas en enfermedades endocrinas, por ejemplo, creo que no queremos ni deshidratar ni desnutrir a nuestros pacientes. De hecho, lamentablemente he visto personas que me dicen, sí, el médico me explicó, o sí, la nutrióloga o quien haya sido, o una health coach, me dijo que primero voy a bajar mucho y que no puedo moverme, porque de hecho si me muevo, si hago algún esfuerzo físico, podría desmayarme, porque está comiendo alpiste, como si fuera pajarito. Entonces, este tema de restricciones puede dar un resultado que el paciente además está esperando y lo presenta rápido. Tenemos que explicarle que eso no es el tema de salud que estamos buscando. En cambio, si yo logro hacer este balance energético negativo, gastar más calorías de las que consumo, pero por actividad física o ejercicio, entonces tengo la pérdida de ese excedente de tejido graso que tanto queremos eliminar, y tengo ganancia en tejido magro, prácticamente masa muscular, que metabólicamente voy a tener mayor sensibilidad a la insulina, corrección de valores de lípidos en sangre, composición corporal, y el resultado va a ser muchísimo mejor y más saludable. Aquí entonces quiero invitarlos a que procuren, insisto, no solamente no pesarlos al inicio, ojalá podamos tener algún instrumento para evaluar composición corporal. A veces hasta la cinta métrica puede ser suficiente. Hay pacientes, insisto, en nuestras mujeres, las mujeres somos muy especiales. De verdad, a veces hay pacientes que ni siquiera las tienen que medir y subir a nada. La paciente en su espejo y en su ropa va teniendo avances y lo puede ir reflejando, y eso podríamos irlo poniendo en nuestra nota de expediente y pudiera ser suficiente en las primeras ocasiones. Entonces vamos a medir composición corporal porque lo que vamos a observar es esto. Y justo en mujeres, sucede que disminuye la grasa corporal que ocupa espacio, pero aumenta la masa muscular. Una semana en bicicleta, 3 días, 10, 15 minutos, y van a sentir el pantalón más pegadito, porque aumenta la masa muscular, cosa que no sucede en los hombres, que naturalmente tienen una musculatura, aunque tengamos sobrepeso y obesidad, los hombres van a tener mayor musculatura y los cambios van a ser más despacios. Bien, también hay una situación en que a veces hay personas que dicen el ejercicio aeróbico es el mejor para el sobrepeso y el ejercicio de fuerza no, puede ser riesgoso, por ejemplo, en caso de hipertensión. El ejercicio de fuerza nos da un incremento de masa muscular y metabólicamente, les insisto, la sensibilidad a la insulina y muchos procesos de adaptación van a ser sumamente favorables. Necesitamos este ejercicio de fuerza en el paciente de sobrepeso y obesidad. Mientras que el ejercicio aeróbico pues sí mantiene un peso magro constante, pero evita que perdamos musculatura. Ambos van a contribuir a la pérdida de grasa, eso es algo que sí quiero que nos llevemos del día de hoy. Ambos colaboran en la pérdida de grasa. La musculatura es el tejido que gasta calorías. Si yo logro que aumente medio kilo en un mes de masa muscular, en automático su metabolismo basal se incrementa. Sin embargo, el ejercicio aeróbico pareciera ser más eficiente porque generalmente representa un gasto calórico continuo y permanente. Si yo pongo a la gente a caminar o a levantarse de su silla, sentarse, levantarse de su silla, mientras está platicando por teléfono con alguien y le permite platicar, esa es una prueba de que estamos haciendo trabajo aeróbico y no se está sobreesforzando y no estamos poniéndolo en riesgos cardiovasculares, pues este puede ser como por excelencia con el ejercicio que se inicia y que se recomienda. Pero el ejercicio de fuerza es la base para desarrollar estos ejercicios aeróbicos. En pruebas de esfuerzo, el cardiólogo de hecho siempre está evaluando, los médicos del deporte también, que muchas veces el paciente puede seguir, no siente fatiga, todavía tiene una capacidad cardiopulmonar adecuada, pero la pierna, el muslo ya se le está calambrando porque no tiene suficiente fuerza muscular. Entonces necesitamos ambos en una dosis adecuada. Y la conclusión de esto es que a mejor condición física, mayor posibilidad de gastar energía. Es lo que necesitamos en nuestros pacientes. No queremos convertirlos en estereotipos deportivos. No queremos que tengan el estómago marcado. No se trata de competir o de tener una forma física determinada o atlética. Se trata de condición física. Y condición física es poder ir con el perro, con la mascota o incluso con sus hijos y no estar corriendo atrás de ellos porque no podemos alcanzarlos. Es estilo de vida, es poderme hacer una trenza, poderme poner un suéter sola, poder ir al baño solo. Esto tal vez ahorita, tal vez a ninguno de nosotros nos aplique, pero yo creo que si no sabemos que esta evolución nos va a llegar también a nosotros y eventualmente si no hacemos actividad física alguien nos va a tener que acompañar al baño, tal vez sí nos va a sensibilizar a me voy a poner a hacer un poco de ejercicio de fuerza en las piernas para poder ir yo sola.
Entonces necesitamos dotar al cuerpo de masa muscular para que sean eficientes los ejercicios que prometen, como los aeróbicos, mayor pérdida de grasa corporal, ¿sí? Necesitamos ambos. El número de las 500 calorías es importante. Sí es un balance que tenemos que buscar para lograr objetivos de cambios metabólicos y de cambios en composición corporal. Sin embargo, tenemos que buscar que sea a expensas. De hecho, los estudios, las investigaciones recientes nos dicen eso, que cuando es a expensas del gasto energético, 300 calorías, por ejemplo, de pérdida o de gasto energético por actividad física, en contra 200 calorías sí es una botana, o a lo mejor media pieza de pan dulce. Decirle a la persona que cambie el tamaño, no el tipo de alimento, que comparta. El tema de compartir ayuda mucho en muchos aspectos, pues ya logramos ese pequeño desbalance. No se dan cuenta los pacientes, pero cuando llegan 4 semanas después, traen menores medidas, menos grasa corporal y valores sanguíneos mucho más estables. Este gasto energético tenemos que lograrlo con actividad física, la termogénesis, a veces también la termogénesis de los alimentos, el que repartamos en 3, 4 comidas, una o dos que realizan, pues por eso también bajan de peso, es porque estamos incrementando este gasto energético, y la musculatura, les mencionaba, pues va a permitir que el gasto basal se incremente por sí mismo. ¿Cómo estamos de actividad física? ¿Será que este tema solo me interesó a mí y a los que hacemos ejercicio, nos gusta estarnos moviendo? No, sí tenemos estas cifras lamentables de que estamos reprobados en actividad física los mexicanos. El INEGI realiza encuestas cada trimestre. Este es el dato del noviembre del 2015, y fíjense que dice que 6 de cada 10 mexicanos no estamos haciendo la actividad física mínima recomendable. ¿A qué se parece esta cifra? A sobrepeso y obesidad. Entonces, seguramente está muy pegadito la gente con sobrepeso y obesidad, que además no está haciendo la actividad física correcta. La encuesta nacional en salud también del 2012 nos dice esto, que es aterrador. En 6 años se incrementó 27%, nos hicimos sedentarios muchas más veces en estos 6 años. No cumplimos la cantidad mínima de movimiento, todo lo estamos automatizando. Y la tecnología es para mejorar el estilo de vida y calidad de vida de una persona, y no lo estamos usando a nuestro favor. Yo a veces les digo que una genial persona inventa estas cosas, y nosotros que no somos tan geniales los usamos, y no los estamos usando a nuestro favor. La tecnología, no podemos decir que dejemos los coches en un lado y entonces empezamos a caminar a nuestros trabajos y carguemos nuestras mochilitas atrás, porque implican muchos cambios en el estilo de vida, pero la tecnología no la estamos usando a nuestro favor y participa en esta situación. Somos 15 veces más propensas las mujeres a ser inactivas físicamente. Pareciera que el moverse es solamente cuestión de hombres. Esto por evolución incluso social es interesante. Cuando yo estaba, no sé, hace unos 10, 15 años, todavía encontraba artículos, y a lo mejor algunas ciudades. Un día di un diplomado en la Universidad de Oaxaca, y una doctora nos compartía que cada que ella quería ponerse en control de peso porque presentaba sobrepeso y ya riesgos metabólicos importantes, su esposo empezaba a boicotearla. Empezaba a llevarle más alimentos o invitarla a cenar más seguido, porque se daba cuenta que ella estaba empezando a cuidar los alimentos, porque es algo que social y culturalmente pareciera que no debiera ser. Las mujeres no tenemos que movernos tanto, o una mujer delgada pareciera que no es saludable, o no va a ser buena madre, o no va a tener gestaciones saludables. A la fecha hay lugares que todavía se piensa de esta manera. Entonces las mujeres lo estamos haciendo muy mal, y nuevamente también las mujeres llevamos la delantera en sobrepeso y obesidad en nuestro país. Y obviamente las personas con obesidad sí, son 4 veces más inactivos. Y aquí les quiero compartir un dato bien interesante. Comparamos mucho, por ejemplo, en aspectos de alimentación. Regímenes alimentarios en pacientes con diabetes tipo 2 pueden ser muy parecidos a pacientes con sobrepeso y obesidad. Pero en actividad física, el decirle a un paciente con diabetes, de hecho hay pacientes con diabetes que tienen carreras, que incluso ya son prácticamente deportistas, y así es como han logrado mejorar y mantener un estilo de vida saludable viviendo con diabetes. En sobrepeso y obesidad no sucede. El problema es que a un paciente con sobrepeso y obesidad le da mucho miedo. Tienen un miedo a realizar actividad física, a cómo se van a ver y a cómo se van a desempeñar, parecido a la gente que tiene artritis y también le piden que haga un movimiento. Tienen miedo al dolor,
y tienen miedo al mal momento, al hacerlo de una manera que tal vez alguien incluso se pudiera reír de ellos. Tenemos que poner mucha atención en cómo se lo indicamos y cómo le vamos a dar el seguimiento, porque no es lo mismo un paciente con diabetes que un paciente con obesidad. Perciben el ejercicio de manera distinta. Bien, esta es una historia que tal vez sí tenemos mucho en los pacientes y que tampoco nos está ayudando. Esta es una rutina, por ejemplo, nos podemos despertar temprano y hay personas que dicen, está bien, ya me voy a acostumbrar, voy a poner mi despertador, voy a comprar mi bicicleta o mi caminadora y la voy a tener en mi casa porque el resto del día ya no voy a poder y porque prefiero eso estar pagando un gimnasio que además no voy a ir tampoco. Y entonces se despiertan y hacen su rutina incluso de 45 minutos para llegar a estas expectativas, a estas recomendaciones de la OMS, por ejemplo, que ahorita vamos a mencionar. Pero el resto del día maneja sentado al trabajo, se queda sentado en la oficina, se va a comer sentado, maneja de regreso a casa sentado y al final del día se sienta a leer el periódico, a ver la televisión o ya a descansar. El realizar actividad física en este momento y al inicio, hasta ahí vamos bien, como la gente que desayuna, pero después, 5 o 6 horas después, no comemos nada porque estaba en juntas, porque tuve cirugía, porque tuvimos cualquier situación y me mantengo en ayuno prolongado. Ya volví a lastimar metabólicamente mi respuesta tanto al gasto energético como al consumo. Y entonces, todo este sedentarismo, realmente el sedentarismo, nos va a afectar en aspectos cardiovasculares y de enfermedades. Miren, esta es una medición de sensor de movimiento en músculo y vean cómo cuando estamos de pie, solamente por estar de pie como yo me encuentro en este momento, yo estoy gastando más calorías que cualquiera de los que está sentado. La persona que está en la cámara, las personas que andan caminando con la cámara, por ejemplo, están gastando más calorías que las personas sentadas. Con el hecho de dar 4 pasos, vean cuál es la estimulación muscular. Sentado, así es como se encuentran, solamente levantándose de la silla. Les decía, se levantan, 2, 3 aplausitos y me vuelvo a sentar. Se parece mucho a caminar. Tal vez el paciente con obesidad o con sobrepeso, sobre todo con obesidad, no tanto con sobrepeso, el levantarlo 2 o 3 veces de su silla, esa es la meta del siguiente mes, de la siguiente semana, lograr levantarnos. Y entonces es cuando podemos tener en estas herramientas en el celular una alarma de cada 2 horas, porque a mí se me puede ir el día y me puede anochecer y no comí y no me moví. Bueno, pongan su alarma de levantarme de donde estoy. Eventualmente puedo decir, bueno, voy por una taza de café o voy para darle una mordida a mi sándwich y eso ya nos hace caminar. Regreso y me vuelvo a quedar 2 horas. Eso es lo que realmente va a tener implicaciones en salud cardiovascular, salud metabólica, niveles endocrinos, todo esto. ¿A qué se parece estar sentado? Cardiovascularmente. ¿No tienen ganas de pararse todavía, de veras? Bueno, a ver, la OMS nos dice esto que tenemos que ponerle atención. 150 minutos semanales de actividad física aeróbica es lo mínimo. Eso es para mantenernos como estamos. Si no estamos tan sanos, no va a evolucionar, es como una prevención secundaria, no vamos a evolucionar a complicaciones, pero tampoco vamos a corregir lo que tenemos de excedente de grasa o de alteraciones metabólicas. Las actividades aeróbicas podemos realizarlas desde 10 minutos. Podemos decirles a los pacientes 10 minutos antes de meterse a bañar, 10 minutos después de comer, 10 minutos mientras está el comercial de la serie que ve usted en la noche y ya tenemos nuestros 30 minutos al día. Y en el caso de buscar beneficios en salud, yo tengo que disminuir colesterol, tengo que disminuir porcentaje de grasa corporal, pues sí necesito acercarme hasta los 300 minutos al día. Esto ya implica dedicarle mucho más tiempo, que ese es el reto precisamente en la prescripción de ejercicio. Y con respecto a los ejercicios de fuerza, con 2 días a la semana, que yo lo que les digo es que cada que van al baño, hagan 10 lagartijas en la pared, eso va trabajando su musculatura. Hagan 10 sentadillas en el mismo retrete, también estamos trabajando masa muscular, muy fácil. Estas son las metas para el paciente, porque muchos de los pacientes no tienen ni 5 minutos. Obviamente esta meta se va a lograr en varios meses, ¿no? Entonces, nuestras recomendaciones es preguntarle qué hace, cómo es su estilo de vida. Inviértanle unos minutos en preguntar. Tal vez alguno de ellos cheque con el estilo de vida de ustedes.
Si tienen hijos, pregúntenle de sus hijos. Si tienen mascota, pregúntenle de mascota. Pero sí también tenemos que adoptarlo como propio. Y aunque esto parece una plática coloquial, necesitamos anotarlo, como anotan su prescripción de medicamento o la prescripción de alimentos o la recomendación de un tipo de leche, de un tipo de yogur, del edulcorante, necesitamos hablar de la prescripción de actividad física. Las personas que son activas son personas sociales y eso no saben cómo resuelve el estilo de vida de una persona con sobrepeso y obesidad. Yo les digo que cuando tienen estas caras y este gusto, esta plática, pues no vamos y atacamos el refrigerador ni media caja de donas. Es porque estamos en una condición emocional mucho más estable. Personas que tienen sobrepeso y obesidad, pues no necesariamente son personas que son sociales y ahí es en donde podemos incidir con la actividad física. En especial quiero mencionarles esto, necesitamos decirle a las personas que no tienen que comer mejor, no tienen que tomar agua, no tienen que moverse. Es algo que es un placer y lo hemos olvidado, tal vez lo olvidamos desde el primer año de vida, pero es un placer y eso es lo que tenemos que regresar a nuestras familias. Como médicos también les quiero recomendar que se acerquen a esta iniciativa, que es precisamente del American College of Sports Medicine hacia la capacitación de los médicos para que sepan prescribir. Y bueno, esto podría ser bastante más preciso para ustedes en capacitación. Agradezco mucho su atención y sobre todo su interés en este tema y estoy a sus órdenes.